Hola, mi nombre es Sid Roth y bienvenidos. Dije bienvenidos a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado tuvo un mensaje del cielo para esta generación de lo que debe hacer, lo que debes hacer, para que tu destino esté en sincronía con el llamado de Dios para ti. Hacer que tu familia se sincronice con lo que Dios la ha llamado a hacer. Hacer que tu nación se sincronice con el llamado de Dios para la nación. Y va a compartir las palabras del cielo que harán que tú puedas cambiar a todo el mundo. Te diré, Pat, tu padre, Me encanta usar esto para describirlo. Era un mafioso Sí. y su padre era judío, probablemente era, digamos, un ateo. Verás, conocieron el catolicismo y se volvieron católicos, pero no lo practicaban. Y yo hablaba con mi padre el otro día. En un punto del camino, Dios dejó nuestra casa. Dios fue expulsado. Y no fue hasta que cumplí 5 años que mi padre tuvo un encuentro radical con Dios y papá trabajaba en la mafia, era de Detroit, éramos traficantes. Pero fue una noche. Nadie había sido salvado en la familia y mi mamá fue salvada 2 semanas antes en un concierto de música cristiana. Vino a casa y la unción era tan fuerte en ella que él se puso miserable y enojado. Y una noche dijo, Dios, si eres real. Y tuvo un encuentro y en ese momento en que se arrodilló junto al excusado, tiró la droga en el excusado, cambió mi familia. El linaje familiar cambió en ese exacto momento y desde entonces de la familia han salido 130 cristianos. En 3 meses dejó la mafia, en 5 meses estaba en la escuela bíblica y luego se llenó del espíritu que revuelve todo. Pero, ¿sabes? Al crecer, viste milagros, viste provisiones angelicales. Dime 2 rápidamente. Una vez, mis padres eran muy pobres, mi padre nos mudamos a Alabama. Él era pastor de esas iglesias que digo que sirven para una cosa, hacer o romper al hombre de Dios. Todos tienen que pasar por eso. Pero éramos muy pobres y nos sentábamos a la mesa, sin nada en los platos, sin comida, y comenzaba a orar. Y él decía, Espíritu Santo, trae a alguien a la casa. Pero una noche, ellos, mamá y papá empacaron, vivimos en una vieja iglesia, ellos empacaron, y fueron a una reunión por ahí. Mi hermana y yo estábamos en casa con mi hermano. Vivíamos sobre una carretera. No podías ver nada en 1 kilómetro, en ninguna dirección. Una vieja iglesia, puertas dobles, edificio viejo. Un hombre tocó la puerta y dijo, está el amo de la casa. Supuse que hablaba de papá, aunque no lo llamábamos así. Y dijo, denle esto. Y cerramos la puerta. Era un sobre abierto. El hombre se veía como creo que Jesús tal vez se ve. Y había 7 billetes de $100 allí. Abrí la puerta y se había ido. Mis padres vinieron y estaban pastoreando en la iglesia. Vivíamos en una vieja iglesia, era muy pobre. Ellos oraron. Dios, necesitamos $700 para poder lograrlo. Cuando abrimos la puerta, él se había ido. Un ángel del Señor vino. Era un ángel. Una y otra vez tuvimos experiencias así. Pero de acuerdo con mis notas a los 16, tú estabas lleno de religión. Te descarrilaste, Cierto. bebías, tenías problemas con la ley, salías con unos amigos haciendo nada bueno. Así es. ¿Y qué pasó contigo? Vi lo que muchas personas han visto. Y hay personas que nos ven ahora y deben entender, el Espíritu Santo va a invadir donde estás, sentirás el aliento de Dios en tu cara sentado ahí, sentirás la gloria de Dios. Debo avisarles, si te cortas, tus cicatrices probablemente sanarán. Hablaré de eso en un minuto. Pero seguido tengo encuentros con Dios, pero yo vi lo opuesto a los encuentros muchas veces en la religión, en la iglesia, y comencé a creer que no era real. Conducíamos por el camino una noche, un amigo y yo, y estuvimos bebiendo, 16 años, y conducíamos de bajada. El auto marcaba 150, incluso en mi estupor.
yo sentía la convicción, comencé a llorar y podía estar en un servicio y llorar ante Dios. Como sea, íbamos por el camino y Sid, un auto vino contra nosotros. Y mi amigo estaba muy ebrio y él no era creyente. Y estábamos en el carril incorrecto y comencé a gritar, ¡pásate al otro carril, al otro! Al momento que un auto vino directo hacia nosotros, grité, ¡Jesús! Mi madre siempre decía cosas como, declaro la sangre de Jesús sobre ti, salíamos de la casa, era una locura. Mis amigos decían, ¿qué dijo? Yo decía, no, está bien. No te preocupes. Salía de la escuela y había grasa, no nos alcanzaba para el aceite de oliva, había manteca por todo el auto y mamá, pues... ella venía y lo ungía y decía, mamá, ¿qué haces? Y ella hacía, yo decía, arruinas la pintura. Ella decía, ¿estás vivo, no, hijo? Y... nunca lo olvidaré porque siempre nos ungía. Despertaba ungido con aceite, pero nunca olvidaré esa noche. El auto, cuando grité Jesús, el auto pasó a través de nosotros. Y mi amigo... Pero aguarda un segundo, estabas ebrio, tal vez no viste eso. Esa es la cosa. Fue tan real que nos pusimos sobrios. Me salí del camino y fue 2 semanas después que el Señor me susurró, si no me das tu corazón a mí, si no clamas a mí, tu tiempo será limitado. Y supe, porque en Romanos 1 dice, Él te entregará a ti mismo. Supe que me llamaba, supe y tuve encuentros. Y supe que fui llamado al ministerio. La mejor forma de saber si lo fuiste es despertarte pensando en eso, dormirte pensando en eso y todo lo que te pasa. Es un gran ejemplo para sermones. Si eso te pasa, eres llamado. Nunca lo olvidaré, porque me salí del camino y mi amigo lloraba. Y él dijo, ¿viste lo que pasó? Y dije, creo que ese auto nos atravesó. Y 2 semanas después, Sid salía de la cama una noche y dije, Dios, porque vi a mi padre orar así muchas veces, si eres real, y comparto esto por todo el mundo con adolescentes y adultos, si eres real, necesito que lo pruebes. Y me arrodillé, porque así es como vi a mi padre orar. Y no sé si estaba dormido o fue una visión, pero él entró a mi cuarto y fui tan lastimado por la iglesia. Había visto tantas cosas. Las personas, ovejas muerdan. Y nunca lo olvidaré porque de pronto Dios entró a mi cuarto y yo dije, si eres real, necesito que vengas aquí o nunca te serviré. Había planeado ir a la Academia de la Fuerza Aérea y todas esas tonterías. Y el Señor entró y Él dijo, hijo, lo primero que me dijo fue, quiero que me sigas. Pero me dijo, siento que mi novia te haya herido. Y estaba sobre el suelo llorando y le di mi corazón. Instantáneamente me llenó con el Espíritu Santo, comencé a orar en otras lenguas. Y esa fue una revolución radical. A los 17 años, un año después era pastor de jóvenes. Muy bien, quiero que no olvides eso. Porque después de darle su corazón a Dios, comenzó a oír palabras. Una en particular que está en la Biblia, la palabra remanente. Hablaremos de eso cuando volvamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y Pat Schatzline oye una palabra que cambia su vida para siempre. Dime sobre ese momento. Sí, salí a correr un día y siempre digo que cuando corro lo hago por 3 metros y me siento y descanso y así no me excedo y estoy ahí adorando al Señor. Y soy un loco cuando adoro y pasó y me dio una palabra profética. Estoy afuera adorando al Señor. Y debes entender, durante los últimos 4 años tuve una época de transformación después de viajar 3 millones de kilómetros alrededor del mundo hablando a jóvenes, estudiantes y adultos. Dios comenzó a hacer una dramática transformación en mí proféticamente. Y estaba adorando al Señor una mañana, estaba en Dallas, y de pronto Él dijo, Pat, busca un remanente. Corrí de vuelta al hotel y saqué mi computadora solo porque oí la palabra remanente, pero no la entendía. Sé que solía colocar alfombras en la preparatoria y universidad. Y me decían, tira los remanentes, porque los remanentes son pedazos que no encajan. Y busqué la palabra remanente en el diccionario y significa lo que sobra. Significa un harapo. Y dije, bien, Señor, estás hablándome. Y Él dijo, hijo, voy a levantar un remanente que sacudirá a las naciones. Que en las horas más oscuras defienda la verdad. La palabra en hebreo y en griego literalmente significa lo que queda después de que un grupo ha sido destruido o un grupo ha seguido la apostasía. Vivimos en tiempos donde las personas persiguen una falsa gracia. Las personas distorsionan la Biblia porque creen que la cultura puede cambiar la palabra.
Romanos 11, verso 5, empecé a estudiar el verso. Romanos 11, verso 5, también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por la gracia. En toda la palabra de Dios habla de los remanentes, de principio a fin. Los remanentes son aquellos... Y el Señor me habló de esto y dijo, Pat, por años le dijiste a una generación cómo vivir, ahora diles quiénes son. Porque la identidad rompe maldiciones. Y cuando le digas a una generación, son el remanente, son los elegidos, no son un error ni un accidente, son un trapo en la mano de Dios para limpiar el desorden, son los que se levantarán y guiarán la revolución. Y luego, después Dios me habló de que me daría un sueño esa noche, acostado en la cama. Tengo un desorden de sueño llamado revelación. Y ¿orarías para que yo obtenga eso? porque tengo sueños locos y luego otras veces tengo unos raros, pero estaba en la cama. Y lo siguiente que supe es que me transporté y estaba sentado en un viejo... Creo que tú estuviste ahí. Estoy en un restaurante viejo, como un paradero o una cafetería. Y hay líderes de Norteamérica. Y hay una radio gigante frente a mí y estoy medio dormido. Y en el sueño cambio la frecuencia a esos viejos radios que se encienden y cada vez que lo hago, lo cambio. Avivamiento de Dios en la ciudad de Nueva York y el remanente clama. Lo cambio de nuevo y lo recuerdo porque Reinhard Bonnke, quien es un padre en mi vida, estaba sentado ahí en el sueño y lo cambio y todos nos reímos y lloramos. Avivamiento en Nashville, avivamiento en Charlotte, el remanente se levanta, avivamiento en Seattle, avivamiento en Miami, avivamiento en Birmingham. Despierto. Me siento en la cama y veo el reloj. Era medianoche. Solo dormí por 30 minutos. Mi hermosa esposa Karen me ve y dice, Dios está en el cuarto. ¿Qué sucede? La veo y le digo, Dios no ha terminado con Norteamérica. Habrá un despertar. Ya viene. Y corrí arriba y verás muchas veces en la noche, solo para ayudarme a calmarme, para dormir, encendía la televisión. Pero sabes, las noticias son tan horribles estos días. Ya no quiero verlas más. Lo que describe son el tipo de noticias de las que sí quiero saber. Es como si los estadios se llenaran. Bueno, el Señor me habló, brinqué, subí corriendo a mi oficina, le escribí a Reinhard Bonnke tarde en la noche y él me contestó y su email decía, lo sé, es más, gracias. Y como él dijo, Pat, Dios me lo mostró también. Pero la razón por la que digo esto es porque sí vivimos en tiempos oscuros. Vivimos en un tiempo donde la verdad es considerada odio. Vivimos en tiempo donde los que quieren encontrar al Espíritu Santo, Dios los llama habitantes de cuevas. Dios llama a los habitantes de cuevas, los que se han sentado a esperar por los encuentros. Y el Señor comenzó a decirme que remanentes son aquellos que tendrán encuentros secretos, esos que serán despojados de toda su basura, esos que entiendan que Él profetiza sobre ellos, Él canta sobre ellos. Y los remanentes son los que, y lo he visto en servicios, es loco, justo a la mitad del mensaje, miles vienen corriendo al altar. Y el altar es una plataforma de madera, piedra o acero en el cual algo se trae para que muera. Y la única razón para que las iglesias no tengan llamados al altar es porque en algún momento creen que Jesús vino con una pluma y no una espada, pero él dijo, separaré las ovejas de las cabras y las cabras comerán todo. Nunca das la espalda a una cabra. Pero Dios dice, busco a esos que se levantarán, que han sido heridos, cuyas cicatrices en la tierra son testimonios en el cielo. De hecho, las cicatrices son prueba de lo que has logrado. Las cicatrices prueban que comenzaste a sanar y Dios va a levantar a los que cuando de pronto el mundo vea, veremos a gente de 11, 12 y 90 años predicando en esas plataformas. Bien, quiero que me pintes una imagen de los siguientes 2 años, de lo que estos remanentes van a hacer dentro de los siguientes 2 años. Plasma una imagen. Yo creo 3 cosas. Habrá un avivamiento y siempre pensamos que será en una gran iglesia, la mega iglesia. No es así. Eso no es remanente.
El remanente es un pequeño grupo. Son las iglesias de 30 o 40 que saben cómo clamar y tener visitaciones angelicales. Ya no se trata de la mega iglesia, no se trata de lo diluido. Son los que mastican la palabra. 3 cosas pasarán. Veremos movimientos de Dios en ciudades que surgen donde las personas claman. Número 2, será muy peligroso ser cristiano en los siguientes 2 años. Porque si hablas contra el asesinato de los fetos, si hablas de la pureza del matrimonio, Mateo 19, debes entender que la sociedad ya no quiere oír lo que tenemos que hablar. Y tal como Israel está bajo ataque, tal como Rusia y Siria unen fuerzas, Israel se siente solo. Honestamente, creo que el Señor me dio una visión de esto. Estos tanques llenarán las calles de Norteamérica y creo que en los siguientes 2 años veremos una caída de la economía, pero el remanente se levantará. Oye, todos quieren avivamiento, pero no quieren pagar el precio. El avivamiento sucede cuando Dios se cansa de ser mal representado. Él se presenta. Yo creo que oíste, de acuerdo con mis notas, tuviste 34 proclamaciones del cielo. Sí. Y quiero que proclames esto sobre el remanente cuando volvamos. No te vayas. Ya volvemos a su programa. Y cuando hablas sobre amor, algo pasa. Tú no sabías qué pasaría. Dime sobre la primera vez que las personas se cortaban. Personas que se cortan solas, porque es el único dolor en su vida que pueden controlar. Dime qué pasó a los que se cortan en esa reunión cuando compartía sobre el amor. Hace 4 años compartí un mensaje llamado ¿Por qué Dios está molesto conmigo? El concepto es no está molesto contigo, está enamorado de ti. Y el Señor me habló, reescribe mi currículum para una generación. Y estoy en un gran festival en California. Mi hijo está conmigo. Y de pronto estoy ahí predicando y hay miles y miles y termino de hablar y Dios se mueve. Las personas sanaron, fueron salvadas radicalmente. Verás, la Biblia dice en Juan 14, verso 18, no los dejaré huérfanos y dice volveré a ustedes. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que no tenemos espíritu de esclavitud, sino que recibimos el espíritu de hijo o hija por el cual podemos clamar papi o Jesús. Hay una razón por la que comparto esto, es porque al compartir por qué Dios está molesto conmigo, es sobre personas que piensan que la razón por la que está molesto es porque no lo entienden como padre, debido a que ven a su padre terrenal y están heridos. Pero de pronto mi hijo viene por mí, estoy en el tráiler y había terminado de hablar, viajé toda la noche hasta Monterrey. Y mi hijo viene y dice, papá, debes venir afuera. Le digo, Nate, yo voy a ir al hotel a descansar. Tengo que hablar de nuevo en la noche. Él dijo, papá, ven afuera. Y salí y había una línea de chicos con sus pastores de jóvenes. Y me mostraban sus brazos así. Fue una locura. Dije, ¿qué, Nate? Él dijo, papá, ellos se cortan. Y a la mitad de tu sermón, sus cicatrices desaparecieron. Descubrí que Dios habla cuando estás más cansado, porque es cuando prueba que lo hizo Él. Y comenzó a pasar una y otra vez. Pastores de jóvenes llorando. La encontré cortándose esta mañana y aún hay sangre ahí, pero no hay cicatriz. Y es la primera vez que pasó. Y se manifestó una y otra vez después de eso. Una cicatriz es prueba del 80% de sanación. Cuando tienes una, estás 80% sanado. Pero el Señor me habló y dijo, hijo, cuando entro en alguien con amor, no solo puedo sanar el interior, transformo el exterior. Y en noviembre... El pasado noviembre, hablando frente a miles en Indianápolis, al terminar de hablar, Dios se mueve poderosamente. Fui para atrás y esta hermosa niña de cabello rubio y corrió hacia mí. Me dijo, ¿puedo hablar contigo? Ella tenía 16 años, dije, seguro. Y ella dijo, tú no lo entiendes. Dijo, fui violada por mi padre, violada por mi padrastro y violada por mi novio. Y yo solo la veía. Y ella dijo, pero cuando estabas predicando, quité todas las curitas y mis cicatrices desaparecieron. Ella dijo, Dios me sanó. Y lo que creo con todo el corazón es que el enemigo hace todo para poder destruir a una generación. 25% mueren por aborto. El resto está confundido, porque la cultura miente a esa generación. Por la cultura, las palabras, las experiencias, y pueden remoldear su identidad y robar la identidad de Dios en ellos, y luego comienza a manipularlos para cortarlos y destruir sus cuerpos. Pero lo que veo en el corazón del Padre es que Él llama... En algunos servicios les pido que dancen con el Señor. Niñitas danzan con Dios. Y jóvenes, porque tenemos un 34% de esta generación que crecieron sin un padre. 72% en barrios bajos. Cuando decimos adoren al Padre Celestial, dicen, ¿qué es eso? Pero sí, el remanente, a quien Dios levanta, no importa dónde fueron criados. Lo que importa es quién los ha llamado. Y cómo los tomará, y moldeará, y formará. Y yo creo en Dios porque... Puedes comenzar ahora. Bien. Proclama
algunas de las afirmaciones que Dios te dijo que proclamaras sobre las personas ahora. El remanente consiste en los fracasados, huérfanos, los guerreros cuya herencia es del Salvador herido, y me dio estos 34, así que debo tener cuidado. El remanente sabe no parar cuando quieran, porque Jesús no lo hizo. El remanente entiende que tiene el poder y la autoridad de cambiar la cultura, y la cultura no los controla. ¿Quién es remanente? Los que Dios está levantando. Tú eres remanente si estás viendo esto. Tienes que entender que no eres un accidente, no eres inútil, eres alguien a quien Dios ha elegido. El remanente entiende que no necesita el escenario, necesita un lugar donde encontrarse con el Salvador. Eres el remanente, eres el elegido. Dios dice, te levantaré ahora. Mientras ves esto, oh, siento su gloria ahora, porque sus manos están sobre ti. Todo lo que has pasado, con lo que el enemigo trató de matarte, pero Dios dice, voy a tomar lo que es del enemigo. Romanos 8:28, lo usaré para mi bien, con propósito. Propósito significa creado para mostrar en público, y Dios quiere que sepa que todo fue diseñado para levantarte. En realidad lo permitió para que tuvieras un testimonio. Podrás levantarte y decir, enemigo, no me atrapaste. ¿Quién es remanente? Remanentes son los que simplemente no se vencen. Los remanentes son los que se levantan. Las 34 proclamaciones que Dios me dio, Él dijo, diles, el remanente son los hambrientos y sedientos de justicia, porque entienden que serán saciados. Eso es remanente. Y la pregunta que tengo para ti, ahora mismo, si quieres ser remanente, número 1, debes creer que Jesús murió por tus pecados y proclamar con la boca que es tu Señor. Así es. Número 2, tú debes pedir. Todos aquellos que pidan, todos los que pidan, recibirán. Quiero que hagas exactamente lo que hiciste cuando joven. Clamar. Tú te inclinaste clamando a Dios. Así al terminar el show no terminará para ti. Quiero que te inclines y quiero que clames y digas... Dios, quiero que mi vida cuente. Dios, quiero ser el remanente. Dios, debo conocerte. Dios, estoy desesperado por ti. Dios, tengo hambre de ti. Dios, te necesito. Dios, tú eres el único que cuenta. Dios, no soy